injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Con 51 y como cada semana, como cada miércoles, hoy nos acompaña Isabel Herrera en su oportuna participación. Isabel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte como cada semana. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, vengo muy conmovida. No solo por estos días patrios que creo que nos mueven como toda esta cuestión de identidad y de nacionalismo y de sentimientos que tenemos por nuestra patria, pero también vengo muy conmovida justamente, no solo porque murió la heroína de, infortunadamente, esta tragedia de la pipa de Iztapalapa, la señora Alicia murió en días pasados, pero justamente el ver todas estas historias que han salido, que han surgido en redes, pues me llevan a querer hoy justamente rendir un homenaje, honrar a todas aquellas personas que sin que se hayan exhibido sus historias en redes sociales, a lo largo de las distintas tragedias que ha atravesado nuestro país, son considerados héroes anónimos. Y quiero comenzar con una frase de Edmund Burke que dice: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y es que han sido millares de héroes anónimos de quienes jamás tal vez conoceremos o sabremos sus historias, pero que han evidenciado que ante las tragedias que azotan nuestro país, se sale a la luz esta verdadera identidad del mexicano y la mexicana. Y es que la gente y su solidaridad justamente hacen lo que sea necesario para mantener nuestro país en pie. Y es que nos demuestran que con sus actos todavía nosotros, nosotras, podemos ser más humanos. ¿Por qué? Porque estas tragedias evidencian algo muy delicado, algo cierto, que todos estamos en una posición vulnerable ante este tipo de situaciones, sin importar nuestro contexto. Por ejemplo, leía esta historia de este joven repartidor de moto, que ahora le dicen motero, que dejó justamente su trabajo para empezar a trasladar a familias de las personas que se vieron afectadas por la tragedia, la historia de la señora Alicia, así como muchísimas historias a lo largo de, por ejemplo, los sismos que han azotado a la Ciudad de México, y vemos justamente esa solidaridad en las personas, y justamente personas incluso de periferias o personas que no cuentan con recursos económicos ostentosos, son quienes más muestran su solidaridad, su generosidad, quienes saben muchas veces qué hacer. Y es que ante la tragedia las y los mexicanos dejan todo con tal de ayudar a un prójimo, a un nacionalista. Y la solidaridad se ha hecho presente justamente este 10 de septiembre, porque vimos personas con cubetas con agua que lanzaban tierra justamente, que hacían cadenas humanas para apagar el fuego que estaba incendiando justamente, que había alcanzado aquellos autos derivado de la onda expansiva, ¿no? Y es que también hay que recordar algo súper importante. En esta ocasión no se trató de un desastre natural, como han sido casos de sismos, de inundaciones, ¿no? Se trató de una tragedia por una negligencia de un particular. Pero aquí justamente también hay que señalar que si no hubiera habido un bache, pues tal vez esto no hubiera pasado. En México, hay que precisarlo, las autoridades tienen la responsabilidad no solo legal y moral de mitigar, responder y prevenir desastres, tienen que proteger justamente la vida e integridad de la población, actuando con profesionalismo, pero también algo súper importante, tienen que también las autoridades rendir cuentas ante negligencias y omisiones. Leía el otro día justamente en el Facebook de la compañera, del compañero justamente Tay Doppelganger, que decía justamente, citaba a Melba Aide, otra compañera, y me llamó mucho la atención algo que ella precisa, y a grandes rasgos se los voy a decir porque es un post un poco largo, pero atendiendo a que la solidaridad en México no puede ser
nuestro único plan de emergencia, Melbaidea hacía referencia justamente a que no necesitamos héroes anónimos que improvisen ante las tragedias, y esto también es cierto, porque justamente ella mencionaba lo que requerimos son funcionarios capacitados que sepan qué hacer, así como ciudadanos que exijan a autoridades acciones asertivas, afirmativas, políticas públicas de emergencia. Tan siquiera requerimos que haya insumos en hospitales. Dejen el concierto gratuito de la banda del momento o del cantante o la artista más famosa. No necesitamos eso. Necesitamos que haya insumos básicos en hospitales como gasas, porque infortunadamente la Ciudad de México no cuenta con una capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante un accidente que donde aconteció es en el mero corazón de la entidad. Pero también refiriendo justamente las obligaciones de las autoridades, en caso de emergencia las autoridades deben de informar a la población, difundir justamente información veraz, objetiva, oficial, que no sirva de desinformación, al contrario, que lo que sea es que evite el pánico. Se tienen que evaluar y asegurar zonas de riesgos, obviamente coordinar la revisión de inmuebles y áreas afectadas, tienen que proveer recursos de auxilio y desplegar justamente equipos de respuesta y proporcionar recursos necesarios para atender a las personas afectadas, siguiendo los principios de inmediatez y de equidad. Pero también tienen que investigar y sancionar las negligencias de ciertas autoridades que por omisión o negligencia hayan contribuido a la gravedad de una tragedia. Y es que sí, el marco normativo ahora sí que se fundamenta en dos leyes. La Ley General de Protección Civil, que justamente es esta ley que define la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil y establece las responsabilidades distintas de las autoridades en todas las fases, así como de prevención como de atención de desastres. Pero también tenemos la otra ley, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que justamente esta regula la indemnización por daños generados por la actividad administrativa irregular del Estado. Entonces, esta ley justamente permite a los reclamantes que demuestren la relación entre el daño y la acción o omisión de la autoridad para, obviamente, que puedan tener una reparación del daño. Y justamente hoy, que es un día pues, que venimos después del grito, que mucha gente salió a celebrar, sin importar la ideología política, yo sí quiero celebrar mucho esta identidad que nos une como mexicanas, como mexicanos, de la que pocas veces se habla más que en algunas notas, porque de verdad no conocemos las historias de todas aquellas personas que incluso arriesgaron sus vidas, que se vieron involucradas en ayudar al vecino, a la persona. Pero también algo que sí quiero precisar antes de irme es que hay que informarnos cómo apoyar a las personas que sufren quemaduras, porque también no es untarles mayonesa, no es untarles yemas de huevo. Hay que informarnos si vamos a ser héroes improvisadas, heroínas improvisadas, qué hacer en estos casos. Si no sabemos cómo actuar ante una tragedia, mejor coger el teléfono y llamar al 911, darle acompañamiento, decir, mira, todo está bien, calmarle, que no esté solo tal vez esa persona, pero también no vayamos nosotros a generar algo peor que lo que pudo haber sido. Y hoy, celebrando justamente esta identidad de las y los mexicanos, porque lo que nos caracteriza justamente es esta solidaridad, me quiero despedir con una frase que leí de una página que se llama Pedazos y Recortes, que dice: que viva la esperanza, que vivan las historias que nos dan identidad, que viva la amistad, que viva el amor, que vivan quienes levantan la voz, que vivan quienes lo siguen intentando, que vivan las voces que cuentan la verdad y que vivan quienes resisten. Con eso me quiero despedir hoy, Marco. Como siempre, muchas gracias, Isabel. Ay, a ti. Nos vemos la próxima semana, aquí mismo en este espacio. Vamos a una pausa y regresamos con más.